Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Revueltas políticas en el mundo árabe. La ira llega ahora a Egipto. Millones de personas exigen en las calles la renuncia inmediata del presidente Hosni Mubarak. El pueblo egipcio ya no quiere este sistema. Necesitamos un cambio. Hoy iniciamos un proceso de cambio inspirado en lo ocurrido en Túnez. A pesar de las multitudinarias marchas, el mandatario se niega a abandonar el poder, pero advierte que no se presentará en las elecciones de septiembre. Ya estoy agotado de servir al pueblo de Egipto, sin embargo, estoy aquí presente y quisiera terminar mi carrera. Presidente estadounidense reacciona y pide que la transición hacia la democracia comience cuanto antes. What is clear, and what I indicated tonight to President Mubarak. Lo que es claro y lo que le indiqué al presidente Mubarak esta noche es mi creencia de que una transición ordenada debe ser significativa, debe ser pacífica y debe comenzar ahora. Países occidentales guardan prudencia, pero miran con desconfianza el posible ascenso de un gobierno islámico en Egipto. El mundo entero está observando cómo el presidente y el gobierno van a reaccionar a las continuas protestas que exigen un cambio radical a una amplia gama de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Hoy en la noche, la reacción de la Unión Europea a través de su vocero autorizado en América Latina. Para el bloque continental, lo importante es que Egipto avance hacia la democracia. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, la marcha del millón hoy en Egipto sigue presionando, pero no logra que el presidente renuncie. Hosni Mubarak anunció que no se presentará y que no tenía pensado presentarse a las elecciones de septiembre. Yo no tenía la intención de postularme para los próximos comicios presidenciales. Yo ya estoy agotado de servir al pueblo de Egipto, sin embargo, estoy aquí presente y quisiera terminar mi carrera en aras del bien de la nación. La noticia, Hosni Mubarak arremete contra los partidos de oposición señalándolos de no escuchar los cambios que él ha realizado al gobierno y prefiere hablarle directamente al pueblo. Hay ciertas fuerzas políticas que no han visto y no han concedido, no han cedido a esta invitación al diálogo simplemente porque se adhieren a sus propias agendas que son personales. Sencillamente no escuchan ni ven. Y en este momento que es tan importante para nosotros y como resultado de este rechazo, de rehusarse a esta invitación al diálogo que todavía es pálida, que todavía planteamos, yo me dirijo a ustedes hoy de manera directa al pueblo de la nación. La noticia, el presidente de Egipto con voz fuerte amenaza con poner presos a todos los que han generado violencia y saqueos y dice que garantizará la seguridad para la transición. Hago un llamado y pido a los poderes de control y legislación que inmediatamente tomen los procedimientos o pasos necesarios con el propósito de continuar con la identificación y detención de aquellos que han perpetrado crímenes contra la seguridad y han creado caos. El punto clave, el papel de Estados Unidos. El enviado especial de Barack Obama al Cairo, Frank Wisner, según el diario New York Times, recomendó a Mubarak anunciar que no irá a elecciones después de 30 años en el poder. El presidente Hosni Mubarak de Egipto dijo que no buscaría un nuevo mandato como presidente después que el presidente Obama le dijo que no debe participar en las elecciones de otoño. El opositor y premio Nobel de Paz, Mohamed El Baradei, dice que hasta el viernes esperarán los egipcios para que Mubarak renuncie. Los manifestantes quieren que termine esto. Si no se puede hoy, entonces el viernes a más tardar. A ese día lo llamarán el viernes de salida. Pero espero que el presidente Mubarak acceda a irse antes y deje el país luego de 30 años en el poder. No imagino más derramamientos de sangre. Cuando escucho que hay más jóvenes que aún están detenidos y veo cuerpos tirados en la calle, pienso que hemos llegado a un límite y no creo que el presidente Mubarak pueda continuar por un día más después de esto.
El punto clave: Occidente prefiere a un malo conocido que a un islamista por conocer. Analiza El Mundo de España. Es un error de cálculo casi generalizado. Las grandes potencias occidentales y hasta Israel han considerado que más vale malo conocido que islamista por conocer, pues precisamente ese es el miedo generalizado más allá del Magreb. El punto clave: los egipcios desesperados por la pobreza, la población que compone más del 40% de los habitantes que vive con $2 diarios. Todos quieren un cambio y todos se preguntan, ¿cuál cambio? ¿Democracia o régimen islámico? El punto clave: el papel de los llamados hermanos musulmanes y del Nobel de Paz Mohamed el-Baradei, que buscan capitalizando el descontento ante la dictadura y que buscan capitalizando la ira popular. Miro los ojos de cada uno de ustedes y veo que cada cual puede tener su opinión. Lo que hemos comenzado no tiene vuelta atrás. Queremos iniciar una nueva etapa en un nuevo Egipto, en donde cada egipcio tenga derecho a justicia y libertad. El punto clave: el efecto dominó en los países árabes del Magreb y del Oriente Medio. Manifestaciones de desespero o planes de los fundamentalistas islámicos. Bueno, por lo menos así reaccionó Mahmoud Ahmadinejad desde Irán cuando comenzaron las revueltas. Hoy, el pensamiento materialista se desvanece y las estructuras dominantes inhumanas están deteriorándose, así como las administraciones unilaterales están en un umbral de aniquilación. El 25 de enero de 2011 quedará marcado en la historia del mundo. El pueblo egipcio se volcó a las calles para exigir la renuncia de Hosni Mubarak, un hombre recio formado en las fuerzas militares y quien ostenta el poder en el país africano desde el 14 de octubre de 1981. La revuelta fue impulsada por una generación egipcia conectada a Facebook y Twitter y los estragos de la caída del dictador tunecino Ben Ali. Los manifestantes demandan mejores empleos, acceso a alimentos baratos y el fin de la dictadura ejercida por Mubarak. El día de la ira cobró la vida de 6 personas y dejó más de 500 detenidos. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se recrudecieron. El gobierno de Mubarak guardaba silencio, mientras organizaciones como Amnistía Internacional pedían el cese de la violencia. La tensión aumentó cuando el gobierno de Mubarak ordenó cerrar el acceso a Internet, medio clave en la organización del movimiento de protesta. Apareció en la escena Mohamed el-Baradei, Premio Nobel de Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Su oferta: llevar a Egipto hacia las aguas de la democracia. Estoy trabajando por la paz, para los egipcios y para los ciudadanos, porque es un deber y un derecho. No es necesario ir a las calles para hacer demostraciones de violencia. Y mientras la ola de violencia aumentaba en las calles del Cairo, Alejandría y Suez, dejando 20 muertos y 870 heridos, el presidente Hosni Mubarak apareció por 11 minutos en la televisión mundial en su primera declaración tras el inicio de las protestas. Aunque prometió profundas transformaciones, sus palabras no lograron bajarle la temperatura a la crisis. Pido la renuncia de mi gabinete y nombraré un nuevo gobierno con objetivos muy claros para enfrentar y resolver la situación actual.
Por primera vez en su mandato, Mubarak nombró vicepresidente y primer ministro a los generales Omar Suleimán y Ahmed Shafik, respectivamente, en un intento por mantener el respaldo de las fuerzas militares. Los movimientos políticos de Mubarak fueron rechazados por los manifestantes, excepto el principal grupo opositor, la Hermandad Musulmana. La cifra de muertos llegó a 100 en los 4 días de protestas. Naciones Unidas hizo un llamado a la calma mientras Estados Unidos pidió una transición en orden. En distintas capitales de Occidente se multiplicaron las movilizaciones en solidaridad con los opositores a Hosni Mubarak. Estados Unidos, Canadá y Turquía ordenaron la repatriación de sus nacionales. Un llamado al diálogo hizo el gobierno de Mubarak a través de su vicepresidente Omar Suleimán. Hoy el presidente me ha asignado para comunicarme con todas las fuerzas políticas de inmediato, con el fin de mantener un diálogo sobre todas las cuestiones en disputa en relación a las reformas constitucionales y legislativas. Pero la oposición siguió insistiendo en la salida de Mubarak. En tanto, el movimiento opositor llamó a una gran protesta en la que se esperan 1 millón de egipcios en las calles. En el 8º día de manifestaciones, más de 2 millones de egipcios ocuparon las calles de todo el país en el Día del Millón. En medio de cánticos, proclamas y rezos, mirando hacia la Meca, el clamor se sostiene. Hosni Mubarak fuera del poder. Desde Tel Aviv, en Israel, nos acompaña Meir Javedanfar, director de análisis político y económico de Oriente Medio y columnista de la revista Le Diplomat. Bienvenido. Queremos preguntarle cuál reacción han tenido ustedes en Israel de estas declaraciones de Hosni Mubarak, hablándole directamente al pueblo. No renuncio, pero tampoco me voy a presentar a elecciones. ¿Qué significa? Buenas noches. Todavía no hemos escuchado ninguna reacción del gobierno israelí, pero me parece que el gobierno de Israel prefiere que él se quede hasta que en Egipto tendrán elecciones en septiembre. Pero si sería posible, esto va a depender al pueblo egipcio. Por ahora no sabemos si van a hacer más manifestaciones, pero como hemos perdido un aliado en Egipto, esto en Israel nos va a impactar y sobre todo esto es lo que preocupa al gobierno de Israel más. Sí, señor Javedanfar, va a seguir con nosotros en este análisis porque también vamos a saludar en este momento a Fernando Cardesa, el portavoz autorizado por la Unión Europea para nuestros países, embajador de la Unión Europea ante Ecuador y Colombia. Señor embajador, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para Occidente, obviamente, la crisis en Egipto tiene mucho significado. Aquí, obviamente, podemos hacer el análisis de qué significa internamente para Egipto todas estas protestas de 8 días, esta decisión del pueblo de salir a exigirle a Hosni Mubarak cambios y que renuncie, pero por otro lado también están las implicaciones internacionales. La Unión Europea queda satisfecha con el anuncio de Hosni Mubarak diciendo que no se presentará a elecciones en otoño. Bueno, para la Unión Europea lo importante no es ni que se presente ni que se deje de presentar a las elecciones el señor Mubarak ni que se hagan en otoño, sino que lo importante es que las elecciones tengan lugar, es decir, que haya lugar a un proceso de transición que permita un cambio de régimen político y una transición de un sistema de democracia orgánica hacia un sistema de democracia directa con una mayor participación popular y con una garantía de la preservación del Estado de Derecho, del régimen democrático, de las libertades de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y que se pueda hacer una participación efectiva con la implicación de todas las partes que intervienen en este conflicto, es decir, es el gobierno, es la oposición, los partidos políticos y también la participación popular, especialmente la sociedad civil, como instrumento de expresión de esa voluntad.
Señor embajador, acompáñenos porque también vamos a saludar al profesor Carlos Patiño, doctor en filosofía y experto en temas internacionales, analista permanente del canal internacional de noticias NTN 24. Profesor Patiño, ¿cuáles son las implicaciones del anuncio de Hosni Mubarak cuando dice no voy a renunciar, no voy a dimitir, pero tampoco tengo pensado ni tenía pensado ir a elecciones en septiembre? Creo que el presidente Mubarak está tratando de ganar algo de tiempo y tratando de ganar la partida política que obviamente pretende expulsarlo, porque lo que está detrás de este movimiento que ha durado ya más de una semana es la expulsión directa de Mubarak, además como lo ha expresado de forma abierta Mohamed al-Baradei, que es un personaje fundamental en todas estas movilizaciones políticas. Sin embargo, Mubarak ha hecho una jugada muy inteligente tratando de conseguir tiempo, pero también tratando, y esto es muy importante leerlo así, de mantener una estabilidad política en Egipto que permita una transición ordenada dentro del sistema político. Hay que entender que no puede salir inmediatamente del poder y si lo hiciera frente a unas elecciones abiertas, los movimientos islamistas, fundamentalmente los hermanos musulmanes, ganarían unas elecciones. Ahora, las ganarán ahora o las ganarán dentro de 6 meses, pero en elecciones abiertas los islamistas ganarán esas elecciones y eso implicará un cambio geopolítico de profundas proporciones para todo el mundo árabe, no solo para Egipto.